En ese sentido, y sale una cuestión más que preocupante e interesante, hablan de la hectárea global, ¿no? Que hace referencia a la hectárea, digamos, biológicamente productiva de un sistema. Y si uno evalúa cómo en función de los años evoluciona la biocapacidad del planeta, estamos viendo que tanto lo que es población como huella ecológica está subiendo de manera muy distinta a lo que el planeta puede darnos. Entonces nos pone en un contexto que hoy nosotros estaríamos necesitando 2 planetas y medio para sostener esta actividad productiva. Me parece interesante pensar desde este sentido, porque cuando estamos planteando este sistema de producción agroecológico, lo que estamos trabajando es sobre ese tipo de tendencias, ¿sí? Entonces, en ese contexto, yo propongo ir detrás de la huella de los sistemas agroproductivos, particularmente hoy hablar de lo que puede ser la dinámica ambiental de los plaguicidas, y ya hemos, por distintos motivos, he planteado bastante y sigo con el concepto de la dinámica ambiental. El plaguicida entra pero no se queda quieto, se mueve. Es como un chico encerrado en una habitación después de 3 días de lluvia cuando le abrís la puerta que salió el sol. No se queda quieto ni por casualidad. Bueno, lo mismo pasa con los plaguicidas. Cuando entran al ambiente, esa liberación hace que de ninguna manera se queden quietos en un lugar. Y ese concepto es el de la dinámica y el del movimiento. En ese aspecto, una aplicación de un plaguicida no va a quedar encerrada en un determinado lugar, sino que va a producir todo un sistema de movilización y dinámica que lo va a transportar y a meter no solo a grandes distancias respecto a donde se usó, sino también en lugares donde no se había aplicado. Eso es tan fuerte, tan potente, que por ejemplo, algo lo comentaron hoy de los datos que hace Tomassoni, hay ya publicaciones que dicen que hasta el 90% de una aplicación de atracina, posteriormente a su inserción, pasa al sistema aire. Quiero decir, se aplica 1 kilo, 900 gramos van a reincidir, a reinsertarse en la atmósfera y solo 100 gramos van a terminar teniendo efecto sobre el suelo, que implica movilización, etc. Y esa es la consecuencia, que la atracina sea detectada en la Antártida, y como digo yo, en la Antártida no creo que haya soja. Esa dinámica tiene como inicio, de alguna manera, o en la aplicación o en el suelo. El suelo como el primer receptor de la práctica. En ese sentido, presento este trabajo que estudio niveles de plaguicida en suelo de la región pampeana. Vamos a trabajar resultados que van a ir desde lo regional hasta lo particular de algunas provincias. Fue hecho en el marco de una tesis final de grado. Implicó hacer ese tipo de muestreo, ¿sí? Literalmente en el medio del campo. Ir trabajando sobre zonas, ahí están representadas un total de 63 muestras, no son 4 o 5, que incluye distintas provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Muchos de ustedes han participado en este muestreo, la gente de Ercilia, por ejemplo, ha participado, gente de Entre Ríos, la gente de 9 de Julio, todos han ayudado, que es lo que más nos interesa, que todos nos apoderemos de este tipo de trabajo. La toma de muestras fue clásica, haciendo una colección de muestras de suelos en distintos lugares. Y los plaguicidas que se siguieron básicamente son los herbicidas, insecticidas, los más usados, y algunos fungicidas, digamos, que trabajan sobre los hongos, como el epóxiconazol. Quiero ir rapidito para esta parte que es la que más posiblemente nos interesa a todos. En términos generales, uno puede ver esto de la ocurrencia del 100%. Quiere decir que en todas las muestras estudiadas, en todas, en las 63, al menos se detectó un plaguicida. Por otro lado, el 76,5% tuvo entre 2 y 5 plaguicidas y el 11 tuvo más de 5. Quiere decir que cada 10 muestras, una al menos tenía más de 5 analitos presentes. Ahora los invito a ver acá, los colores representan las provincias y acá abajo están descritos los compuestos. En términos generales, les quiero decir que, por ejemplo, el clorpirifos fue el compuesto más importante en la provincia de Buenos Aires, con una detección del 100%, mientras que el epóxiconazol, por ejemplo, fue el más importante en la provincia de Santa Fe. Córdoba tiene de todo como en botica, lamentablemente, pero la frecuencia de detección en términos generales y por compuesto están todas superiores al 25-30% hasta alcanzar el 100%. Ahora,
Si lo miro por provincia, solo me paro en estas dos en términos generales, también se ve que el epóxiconazol es muy importante, el glifosato es muy importante, clorpirifos. A ver, todos estos son datos de cosas que ya sabemos. Lamentablemente no nos queda otra que trabajar con este tipo de información por si a alguno le quedaba una duda, alguno que no es ninguno de los que estamos hoy acá sentados. Esta es una cuestión de números y realidades que todos las conocemos más que bien. Esta es una forma de mirar los datos donde uno vincula, digamos, ¿cómo se vinculan los compuestos? Si está uno, ¿qué me dice del otro? Los puntitos estos en celeste, esta flechita que se forma por acá, llamémosle, lo que está queriendo decir, y discúlpenme que sea técnico, pero quiero hacer hincapié en algunas cuestiones, que cuando uno encontraba epóxiconazol, era muy probable encontrar también clorpirifos o endosulfán 1 o endosulfán 2. Quiero decir con esto que la forma de ingreso de estos compuestos al ambiente de manera integral. Y así lo están mostrando el vínculo entre los datos. Cuando aparece uno, es muy probable que aparezca otro. Esto lo que está reflejando es los rangos de concentraciones ahora y por compuesto. Lo más relevante de acá es que la mayoría de los compuestos que se buscaron están entre 0,5 y 50, digamos. Se ve en cada puntito representa una concentración medida en uno de los lugares, como que en esta zona de concentraciones está lo más importante. ¿Por qué es importante o relevante conocer el tema de la concentración? Porque uno puede apelar a parámetros legislativos, si es que hubiera un valor de referencia. Digamos, la concentración lo único que me va a servir a mí, para mí, es comparar lo que estoy midiendo con lo que está permitido o habilitado para poder iniciar alguna acción. Desde el punto de vista químico, de familias, ahora se acuerdan que habíamos anunciado los fungicidas, herbicidas, insecticidas, claramente los herbicidas, glifosato, AMPA, su metabolito ambiental y la atracina son los más importantes. Acá están representadas las concentraciones. De manera general, y este es un desafío y una vuelta que le encontramos los datos, esto que dice con y sin glifosato, con y sin glifosato, la concentración de glifosato es tan alta en los suelos, estamos diciendo que es entre 100 y 1000 veces mayor que los demás compuestos, que enmascara el comportamiento ambiental. Uno necesita, para sacar información específica de ese lugar de trabajo, sacar al glifosato, trabajarlo como solo, de manera independiente, y enfocarse en los demás. Los demás son los que como que le dan identidad a las muestras, muestran o ponen sobre la mesa la complejidad de los resultados. En ese aspecto, y es algo que también venimos trabajando, es hablemos del glifosato, pero no dejemos de hablar de los amigos del glifosato, todo ese kit de moléculas que lo acompañan. Acá está representado, son todas formas gráficas de ver un poco los resultados. De acuerdo al tamaño del círculo, es la concentración promedio de la zona. Están viendo que provincia de Buenos Aires es la de mayor concentración regional, después le sigue Entre Ríos y Córdoba y Santa Fe van juntitas a la par. Y por colores, los compuestos. Claramente el glifosato y el AMPA, el lila y el azul, son los que tienen este dominio que le decía las concentraciones, son los que dominan la presencia de los plaguicidas en los suelos. Acá es otra cuestión, otro mito que era importante de ponerlo sobre la mesa. Está puesto ahí de manera de colores y gráfica. Hay mucho discurso de la práctica agronómica de las épocas de baja aplicación, de alta aplicación. Incluso nosotros, cuando iniciamos el diseño de los estudios ambientales, empezamos planteando estudios que decíamos, no, vamos a usar tal mes de muestreo porque era la zona de baja aplicación, después vamos a ir a tal mes porque es la de alta aplicación. Cuando fuimos a la cancha, como quien dijera, y empezamos a trabajar sobre muestras reales y hacer análisis estadísticos de altísima complejidad, vimos que esto que dicen alta y baja acá son justamente muestras tomadas en distintos lugares. Claramente no hay una forma de diferenciar, una forma de comportamiento, niveles de plaguicidas que permitan decir esta es una muestra de baja aplicación, esta es de alta aplicación. La presencia de plaguicida está ocurriendo a lo largo de todo el año. Otra cuestión importante que sale de esto es, como digo yo, las moléculas tienen sus propiedades físico-químicas, su DNI, como nosotros. No vamos a dejar de tener sangre tana o española, enojarnos cuando nos dicen algo, porque responde a nuestro ADN. Responde a que tuvimos un padre y una madre con una cierta identidad y una cierta característica.
Y hagan lo que nos hagan, nos vamos a comportar igual porque respondemos a la sangre. Y digo la sangre no de lo biológico, sino también desde los vínculos del desarrollo social y familiar. En ese aspecto las moléculas son iguales. Pase lo que pase, una molécula aplicada acá, en China, en Australia o en Alemania, se va a portar igual porque va a responder de acuerdo a su identidad. Y lo que estamos mostrando acá es mostrar cómo propiedades físico-químicas que son inertes a una molécula permiten predecir su frecuencia de detección en el ambiente. Quiero decir, si yo de una molécula conozco cuáles son su árbol genealógico, llamémosle, su DNI histórico y árbol genealógico familiar, puedo predecir si la voy a encontrar o no en el ambiente. Entonces, yo lo que digo, esto es la buena práctica, muchachos, revisémoslo, Hay que revisarlo muy bien, porque si uno me asegura que una gota cuando sale del pico va a controlar la identidad molecular y va a controlar los factores ambientales como viento, temperatura, etcétera, de una hora para otro, si no son Dios, le están pegando en el palo. En otro aspecto que también tenemos que saber enfrentar es la falta y el vacío de información legal. No tenemos valores con qué comparar los trabajos. No tenemos niveles de referencia. Podemos matar midiéndonos, poniendo toda la tecnología, pero después dicen, y bueno, si total no hay con qué compararlo. Entonces debemos trabajar ya por una ley nacional de suelos, de aguas, etcétera, donde todo esto tiene que ser incorporado. Déjenme, me salía una mala palabra, déjenme de charlar con el tema de seguir con el 2,4, con el DDT y el DDE. Muchachos, incorporemos a clorpirifos, la cipermetrina, el epoxiconazol, la landacelotrina, y la lista puede seguir. Incorporemos lo que usamos ahora, reglamentemos eso. Hay información suficiente para hacerlo. Cuando nos pusimos a comparar los resultados en suelos, encontramos para el glifosato algún valor y van a ver en fucsia lo que medimos como nivel máximo y en verde lo que plantea algún nivel que pudimos llegar a armar. Para el glifosato lo había y vemos que lo que encontramos está en el orden de lo que produce efecto sobre, por ejemplo, una especie de tierra como la lombriz. Para cipermetrina el máximo era 5 veces, pero para el epoxiconazol, que es un fungicida, 700 veces. El máximo medido en un suelo era 700 veces por encima de lo que producía algún tipo de efecto, que además, como quisimos ser conservadores, le pusimos un factor 1000 de seguridad. Digamos que este numerito de nivel de referencia que logramos armar para el epoxiconazol, nos aseguramos que además tuviera un factor de seguridad 1000. Y aún así lo que habíamos medido estaba 700 veces por encima de ese valor. En términos generales, yo hoy no voy a hablar, pero sepan, o si quieren consultar, nuestra serie de trabajos. Recuerden, hoy nos citaron algunos, profundamente agradecidos, gente, el trabajo de los plaguicidas en agua de lluvia, la detección de los plaguicidas en el espacio urbano. Este es un problema de suelos y de naturalización del uso de los plaguicidas. Está tan naturalizado y está tan bueno y tan bien que en las plazas de los pueblos, no descarto que este también lo sea, se dejó de hacer la práctica convencional del placero y el placero reemplazó la azada y la pala por una mochila. Las concentraciones medidas en los suelos urbanos superan entre 20, 50, 100 veces a lo máximo que hemos medido en un campo productivo. Con el agravante que en el campo productivo, si uno quisiera poner una mirada generosa, los chicos no están todo el día jugando, pero las plazas, en los pueblos fumigados, en los pueblos rurales, es el centro de encuentro social. Los chicos salen de la escuela, van a la plaza, la noche se juntan en la plaza, toman mate, se recrean, están expuestos a concentraciones altísimas de mucho tiempo, con el agravante que no debería estar ahí. Recibe plaguicida en fruta y verdura, las escuelas rurales. Este es el gran desafío que tenemos por delante, garantizar la salud de la población infantil. Eso hay que frenarlo ya, no se puede esperar ni siquiera 48 horas, nada. Hay que actuar ya respecto al tema de las escuelas fumigadas. Y no hay que buscar información. Esta mañana Damián, el otro cómplice mío, la nombró a Delia Iasa. Delia Iasa publicó un trabajo donde claramente muestra que los nenes que viven a menos de 500 metros de los campos fumigados tienen riesgo genético. Ya está, no hay que discutir esa cuestión, eso está demostrado, hay que actuar. Y el último,
que sacamos fue el tema de los residuos de glifosato en algodón, que merecimos las críticas más duras de nuestros pares. Por suerte, algún alemán o algún francés o algún canadiense medio tololo se le ocurrió medirlo y encontró lo mismo que nosotros. Y pusimos un tema totalmente ignorado sobre la mesa de discusión internacional. Para ir terminando, nos gusta hacer visible, todos los que estamos acá lo sabemos, claramente lo sabemos, por eso estamos acá sentados, el tema de las escuelas fumigadas y todo lo que son los subproductos, en términos generales, de la producción de alimentos. Subproductos. Ese subproducto humano que bien lo hizo visible hoy Damián. Ese subproducto que incluye a las escuelas fumigadas, como nos ha tocado presenciar y ver, está por ahí Mariela, está en la escuela Ana Zabaloy, todas luchadoras comprometidas con el tema de la salud infantil. Subproductos que hacen que los galpones de plaguicidas se incorporen a los cascos urbanos, subproductos que hacen al transporte por todo el país de tanques, cisternas, camiones, bidones, etcétera, que parece que no pasa nada hasta que pasa lo que pasó en San José de la Esquina, un derrame con un impacto ambiental muy serio. Pasa, esto es toda gente conocida, pasa, siempre tomo como caso el de Evelyn. Evelyn, una chica de Montemaíz, que la Meche la atendió y la cuidó, y la última, siempre digo, tenemos que trabajar para que los chicos no tengan como última decisión de su vida la que tuvo Evelyn. Evelyn dijo, quiero volver a Montemaíz. Evelyn viajó en una ambulancia, hicieron la gestión, llegó a Montemaíz y a las horas se murió. Entonces, lo que refleja es el cuaderno de Meche. Meche Méndez, gran amiga, que Meche registró como cierre del caso. Evelyn pudo irse a Montemaíz. Voy a que tenemos que hacer visible y tenemos que asumir el compromiso en trabajar para frenar ya el tema de los subproductos humanos de este modelo productivo. Y creo que como concepto con el que inicié es retomar y es que caminemos sostenidamente para una producción sustentable. Gracias a mi equipo de trabajo, que sin ellos no hacemos nada. Gracias a ustedes, gente.